En el presente informe vamos a hablar sobre el trabajo infantil en Colombia. Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia de Colombia. Los niños y niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de explotación laboral o económica. Trabajos riesgosos, sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 44 y 45. El trabajo infantil en Colombia. Es una problemática que se viene evidenciando con los niños, niñas y adolescentes de las comunidades locales y las extranjeras en la ciudad de Pereira Risaralda. Por esto se viene investigando cuáles poblaciones son más vulnerables y de cómo son las condiciones en las que se encuentran que afectan sus derechos y el libre desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de estas poblaciones dentro del territorio nacional. Pues se viene detectando la inobservancia de sus derechos en los diferentes contextos, iniciando por el contexto familiar, escolar, institucional, regional y gubernamental. Pero se supone que a estas instituciones les corresponde brindar garantías y protección a cada niño, niña y adolescente que se encuentre dentro del territorio nacional, sin importar la condición, su raza, su sexo, su estrato, su nacionalidad, su nivel socioeconómico o político, siempre y cuando el niño se encuentre dentro del territorio nacional. Desde la perspectiva del modelo ecológico de Bronfenbrenner, 1987, este enfatiza la importancia del entorno en el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Cuando los adolescentes se ven obligados a trabajar, en lugar de asistir a la escuela o a participar de las actividades recreativas, su desarrollo integral se ve comprometido. Además, Laire, 2007, argumenta que la adolescencia es una etapa crucial de socialización en la que la educación y la protección de los derechos son fundamentales para los niños, niñas o adolescentes. Por tal razón, el objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo el trabajo infantil en la población inmigrante ha impactado de manera negativa en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en la capital de Pereira Risaralda, pero también identificar cuáles factores de riesgo han aumentado o contribuido a una mayor problemática del contexto con el fin de crear posibles alternativas de solución que permitan garantizar los derechos y oportunidades para esta población. Para terminar, debemos conocer que en Colombia la ley permite trabajar a los menores de edad, con una edad mínima de 15 años, los cuales pueden desempeñar actividades con previa autorización de sus padres y siempre y cuando se garanticen los derechos a la salud, a la seguridad social, a la educación, aunque esto puede ser revocado o negado en el caso que no se cumpla con los requisitos mínimos de la ley. El trabajo infantil es un fenómeno global que afecta a millones de niños y adolescentes en diversas partes del mundo. Se refiere a cualquier forma de trabajo que priva a los niños de su infancia y su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico, mental, social, educativo. Este problema es más prevalente en países en desarrollo, aunque también puede encontrarse en un contexto más desarrollados, a menudo en formas menos visibles. Tipos de trabajo infantil. Trabajo agrícola. Muchos niños trabajan en la agricultura a menudo, en condiciones peligrosas y con largas jornadas. Trabajo doméstico. Algunos niños son empleados como trabajadores domésticos donde pueden enfrentar abuso y explotación. Trabajo en la calle. Los niños pueden vender productos y mendigar o realizar trabajos informales en la calle, lo que expone a riesgos de violencia y explotación. Trabajo en la industria. En algunos casos, los niños son empleados en fábricas o talleres donde pueden estar expuestos a condiciones laborales peligrosas. Identificación de situaciones de riesgos. Entorno económico vulnerable. La comunidad con altos niveles de pobreza y desempleo son más propensas a tener niños trabajando y la falta de recursos económicos pueden reforzar a las familias a enviar a sus hijos a trabajar. Accesos limitados a la educación, la falta de escuelas cercanas, la escasez de recursos educativos y las altas tasas de deserción escolar son indicadores de riesgo de las familias que no pueden pagar la educación o que no ven valor en ella. Son más propensas a involucrar a sus hijos en el trabajo. Normas culturales y sociales. En una comunidad donde el trabajo infantil es aceptado o normalizado, los niños son más propensos a ser explotados. La falta de conciencia sobre los derechos de los niños y la importancia de la educación puede perpetuar en esta situación. Por lo anterior, las alternativas de solución alrededor de la situación sobre el trabajo infantil en vista a la luz de la teoría ecológica, podemos indicar que esta teoría se centra en la educación y la familia, que son los contextos donde se promueve el cambio evolutivo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir?
que los sujetos cambian según el contexto en el que se encuentren. Asimismo, permite comprender cómo su entorno incide de manera precisa en su desarrollo y aprendizaje, por lo que entra en la educación y la familia, que son los contextos donde se promueve el cambio evolutivo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos cambian según el contexto en el que se encuentren. Asimismo, permite comprender cómo su entorno incide de manera precisa en su desarrollo y aprendizaje, por lo cual es un conjunto de interacciones organizadas entre los miembros en 5 diferentes sistemas, los cuales se presentan el microsistema, el mesosistema, el exosistema, macrosistema y por último cronosistema, siendo parte del desarrollo establecidos desde los más cercanos hasta los más lejanos. Para abordar el trabajo infantil desde la perspectiva de Uriel Bronfeld-Nemmer, implica reconocer la complejidad del entorno en el que viven los niños. Las soluciones deben ser integrales y considerar las interacciones entre los diferentes sistemas que afectan en la problemática del trabajo infantil, de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias. Al implementar estas alternativas, se puede trabajar hacia la erradicación del mismo y garantizar un futuro más prometedor para ellos. En cuanto a las soluciones planteadas para el flagelo de esta problemática, se presentan las siguientes. La intervención a nivel familiar. Apoyo económico a las familias más vulnerables y de bajos recursos por parte de los diferentes programas sociales del Estado para evitar que los menores trabajen para contribuir en el hogar. Asimismo, educar a los progenitores por medio de talleres y recursos que brinden información sobre la importancia de la educación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fomentando un cambio en sus mentalidades respecto al trabajo infantil. También acceso a una educación integral y de calidad que permita a todos acceder a las aulas de tal manera que se reduzcan gastos que impliquen inversión monetaria como uniformes y materiales escolares. Trabajo también con la comunidad, concientizando por medio de la sensibilización sobre los efectos que trae consigo el trabajo infantil y los efectos sobre el desarrollo y aprendizaje y la importancia de la educación. Creación de lugares seguros donde puedan participar en actividades lúdicas y deportivas para fomentar la educación, brindando así entornos que permitan explotar sus habilidades y fortalezas en lugares seguros. Asimismo, implementar políticas públicas que fortalezcan leyes que permitan la prohibición del trabajo infantil, garantizando así sus derechos de tal manera que existan castigos a los empleadores de los menores de edad con el fin de mitigar estos sucesos que impiden tener una infancia de calidad. La UNICEF considera el trabajo infantil como una grave violación de los derechos del niño, con consecuencias devastadoras para su desarrollo. La organización trabaja a nivel global para abordar las causas profundas de esta problemática y para proteger a los niños de la explotación laboral, buscando su erradicación total. La colaboración entre la UNICEF y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, es esencial para abordar la compleja problemática del trabajo infantil de manera integral y efectiva, combinando la experiencia de UNICEF en la protección de los derechos de la infancia con la experiencia de la OIT en el ámbito del trabajo y las normas laborales. A pesar de los esfuerzos que ha hecho Colombia en la prevención y erradicación del trabajo infantil, aún queda mucho por hacer. Fortalecer las acciones, articular los actores y ampliar la cobertura de los servicios sociales es clave para que más niños, niñas y adolescentes puedan crecer en entornos que potencien su desarrollo y sus habilidades. Desde la teoría ecológica del desarrollo humano, entendemos que el crecimiento de cada niño no ocurre en el vacío, se da dentro de un sistema complejo de interacciones entre sus entornos inmediatos y la sociedad en general. En el microsistema, el niño interactúa con su familia, la escuela y la comunidad. Si en este nivel el trabajo infantil interrumpe su educación y desarrollo, su bienestar se ve directamente afectado. La escuela debería ser un espacio protector, pero muchas veces las condiciones económicas de la familia lo impiden. En el mesosistema, estas interacciones se conectan. Si la familia y la escuela no están articuladas, si no hay apoyo desde el sistema educativo para los niños trabajadores, el problema se agrava. Aquí es fundamental mejorar la coordinación entre instituciones educativas, programas de protección infantil y el sector laboral para evitar
que los niños sean obligados a trabajar. En el ecosistema, factores como las oportunidades de empleo para los padres, las políticas públicas y la economía familiar impactan directamente la vida de los niños, aunque ellos no participen en esas decisiones. Las crisis económicas de los últimos años han reducido los ingresos de muchas familias, obligando a los niños a trabajar en lugar de estudiar. Finalmente, en el macrosistema encontramos factores culturales y estructurales. La pobreza, la desigualdad y la normalización del trabajo infantil en algunas comunidades refuerzan esta problemática. Aunque las políticas nacionales han avanzado, su impacto no ha sido suficiente. Y es aquí donde el cronosistema nos recuerda que los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo del tiempo influyen en la vida de cada niño. Si no fortalecemos las estrategias de prevención, si no ajustamos las políticas a la realidad actual, estaremos condenando a miles de niños a un futuro de oportunidades truncadas. Es momento de actuar, es momento de fortalecer los programas de educación flexible, de generar oportunidades económicas para las familias y de garantizar que ningún niño tenga que elegir entre estudiar y sobrevivir. Porque cada niño merece crecer en un entorno que le permita soñar, construir un futuro mejor. Juntos podemos erradicar el trabajo infantil.